Hoy la policía está realizando una búsqueda en México, Florida y Texas para localizar al líder de una cadena de narcotraficantes ligada por lo menos a una docena de asesinatos satánicos en México. La policía también busca a una mujer que sería, según el fiscal a cargo de Texas, la bruja de la operación. En el rancho de Matamoros, México, había señales de carnicería de seres humanos por todos lados. El cobertizo era el lugar donde se llevaban a cabo las torturas. Lo que acabas de escuchar de parte de la reportera no es la sinopsis de una película de horror. Es una historia 100% real que hoy vamos a narrar sin dejar de lado ninguno de los oscuros detalles. Satanismo y tráfico de drogas no son dos cosas que suelan ir de la mano, pero en el año 1989 la ciudad mexicana de Matamoros fue escenario de una serie de ataques brutales de parte de una banda distinta a todas. Mitad cártel, mitad culto de magia negra. Los seguidores de Adolfo Constanzo y la infame Sara Aldrete sembraron el miedo en toda la población. Desapariciones, asesinatos, mutilación de cuerpos y rituales oscuros para obtener poderes del más allá. Esos son algunos elementos de la historia que nos reúne hoy. Te advertimos que no es un video para los débiles de corazón, pero también te aseguramos que es uno de los más impactantes que hemos hecho en este canal. Sin más preámbulo, comencemos. Para conocer esta historia es necesario ahondar en la vida del líder infame que causó todo el caos. Adolfo Constanzo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, hijo de padres cubanos refugiados. Luego de una dura separación, su madre emigró a San Juan, Puerto Rico, junto con todos sus hijos. Allí Constanzo fue bautizado como católico y sirvió como monaguillo. En simultáneo, su progenitora le enseñó otro tipo de fe, mucho más misteriosa. La familia entera comenzó a practicar un culto denominado Palo Mayombe, nacido de una mezcla de ritos africanos que viajaron junto a los esclavos que arribaron al continente americano hace siglos. Dicha religión involucra ritos con sacrificios de animales. Se cree que todos los objetos naturales, específicamente los palos de madera, tienen poderes sobrenaturales. Tal era el compromiso de la familia con la magia negra, que viajaron hasta Haití para iniciarse en otros rituales relacionados al vudú y a la confección de drogas alucinógenas, las cuales propician visiones y experiencias extrasensoriales. Adolfo Constanzo creció involucrándose en ese dogma y comenzó a cometer delitos como vandalismo, robo y la venta de droga, los cuales llevaba a cabo con ayuda de su madre. Fue ella quien convenció al joven de que estaba destinado a ser un respetado líder espiritual. Estaba segura de que su hijo tenía habilidades psíquicas, ya que supuestamente había predicho el intento de asesinato del entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, en 1981. Siendo adolescente, Constanzo se hizo amigo de otro sacerdote del rito Palo Mayombe, quien le enseñó las habilidades necesarias para el narcotráfico y las estafas monetarias. Aprovechó su enorme carisma para llevar a cabo sus planes de conformar un culto. Viajó primero a Miami y luego a México, donde trabajó como modelo hasta que pudo enfocarse por completo en su objetivo místico. Constanzo se instaló en el Distrito Federal y subsistió como lector de cartas de tarot. Su carisma y supuestos poderes le otorgaron un éxito inmediato en el mundo de la prostitución y la delincuencia. En ese contexto fue que conoció y reclutó a sus primeros seguidores, Martín Quintana Ramírez y Omar Orea Ochoa, quienes se desempeñaron como sirvientes, amantes y discípulos. Era el comienzo del culto de los narcos satánicos.
A mediados de los 80, la popularidad de Adolfo Constanzo creció enormemente entre adictos y fanáticos religiosos. En su lista de amigos personales tenía a capos del narco, músicos, famosos e incluso oficiales de policía que obedecían a sus órdenes. Personas de la clase alta de la Ciudad de México y la élite poderosa lo valoraban como un gurú y líder espiritual. Era un negocio rentable donde cobraba por realizar hechizos para la buena suerte. Otros procedimientos bastante más caros requerían el sacrificio de animales que iban desde cabras y pollos hasta serpientes, cebras y leones cachorros. Una de las particularidades de los cultos heredados de los esclavos africanos es que no requieren de un lugar puntual para oficiar los ritos. La casa de una persona es contexto suficiente para comunicarse con las fuerzas superiores. Además, nadie va a una iglesia o mezquita a pedirle a Dios o a un sacerdote que mate a un enemigo o proteja un cargamento de cocaína. Sin embargo, con la santería o el palo mayombe, esto es perfectamente posible e incluso aconsejado. Con el tiempo, la congregación de Constanzo se asentó en Matamoros, en una región fronteriza del estado de Tamaulipas, una zona con un flujo constante de viajeros de diversos países. Allí él y sus discípulos plantaron base en un rancho ubicado en las afueras. Era el lugar ideal para llevar a cabo uno de los negocios más lucrativos de los narcosatánicos: el secuestro extorsivo de personas. Los hombres de Constanzo jamás devolvieron a sus rehenes. Todos fueron asesinados de formas brutales, sin emplear armas de fuego. El método preferido era la mutilación y el desangramiento mediante cortes de cuchillo. En este punto de la historia es necesario que te presentemos a la otra líder espiritual de esta pandilla de torturadores satánicos. Estamos hablando de La Madrina, autora de decenas de asesinatos y de rituales que involucraban restos humanos y grandes dosis de cocaína. Cuando Adolfo Constanzo llegó a Matamoros, allí conoció a una joven de poco más de 20 años que estaba muy interesada en el vudú y la magia negra. Su nombre era Sara Aldrete, y pronto abandonó sus estudios universitarios para dedicarse por completo a la banda de narcosatánicos que había plantado bandera en su ciudad. En poco tiempo ella se convirtió en una suerte de autoridad dentro de la organización. Era quien lideraba los sacrificios de personas y la cocción de comidas supuestamente mágicas elaboradas a partir de carne humana. El motivo de su influencia es que Constanzo estaba convencido que la llave para el éxito criminal estaba en las invocaciones utilizando el cerebro de hombres estudiosos, de universitarios de intercambio o de intelectuales jóvenes. Ella era el nexo entre las víctimas y el victimario, un eslabón crucial para los rituales. Sin embargo, hasta el día de hoy, Sara sostiene que su relación con este culto homicida era meramente académica para poder concretar su trabajo de tesis final sobre religiones. Me fui por antropología y estábamos haciendo un trabajo que era ya el final para entregar y se trataba de religiones. Conozco a Adolfo de Jesús Constanzo. En 1987, 7 personas aparecieron muertas sin sus cerebros, dedos, oídos y en cuerpos sin la columna vertebral. Actualmente la violencia narco ha escalado hasta un punto en que la mutilación de cuerpos no es una novedad, pero hace casi 40 años, este tipo de escenas no eran parte de la cotidianidad. Más bien parecían salidas de un grotesco cuento de terror sobre lugares lejanos con oscuras creencias ancestrales. La realidad no podía ser más diferente. Los asesinatos eran realizados en algunas de las ciudades más concurridas e importantes de México. Por lo general, las víctimas de esta secta eran atraídas por los integrantes más jóvenes, tanto hombres como mujeres.
Los discípulos conocían a viajeros en bares y discotecas, les prometían una noche de sexo y drogas y los llevaban hasta casas abandonadas o ranchos alejados. Una vez allí eran robados, violados, torturados y por último, luego de varias horas de tormento, asesinados. Sara Aldrete también estaba encargada de reclutar miembros para el clan de discípulos, y para ello no empleaba la violencia, sino la persuasión y el cine. Reclutaba a personas enseñándoles la película The Believers, un thriller del año 1987 en la cual un culto en la ciudad de Nueva York realizaba sacrificios humanos para ganar dinero e influencia. Nothing can stop them. No one can help you. They know who you are. The Believers, rated R. Coming to theaters in June from Orion Pictures. Es imposible negar que a veces la realidad y la ficción tienen demasiado en común. En las investigaciones está registrado que Constanzo solía ultrajar a los rehenes como parte de su dominación satánica. Al ser bisexual, no tenía problema en atacar a hombres y mujeres. Una vez que la víctima estaba muerta, se aprovechaba su piel, carne y huesos para distintas ofrendas a dioses del culto. Para los trabajos de brujería más poderosos, usaban una ganga, una olla típica de la religión Palo Mayombe, donde se cocinaban a personas y animales por igual. Lo más increíble de todo es que Constanzo convenció a sus seguidores de que al tomar un caldo con partes humanas, podrían ser invisibles para escapar de la justicia. Esto no era una novedad. Desde tiempos inmemoriales se tiene la noción de que consumir el cuerpo de otro individuo puede otorgar poderes fantásticos. Esas creencias pertenecen al pasado, pero en su increíble capacidad de manipulación, Constanzo logró transformar a un grupo de simpatizantes en creyentes ciegos de todas sus palabras. Es por eso que su figura se encuentra más cercana a la de líderes como Charles Manson que a la de un simple capo narco. Combinando criminalidad organizada, venta y uso de drogas duras y promesas de poderes fantásticos otorgados por Satanás, este hombre construyó su propio ejército de fanáticos. Los asesinatos de los narcosatánicos se hicieron cada vez más frecuentes y para 1989 llamaron la atención de las autoridades. La gota de sangre que derramó el vaso ocurrió cuando secuestraron y asesinaron al turista estadounidense Mark J. Kilroy, un muchacho de apenas 21 años que se encontraba estudiando en la Universidad de Texas. Como viaje de vacaciones decidió conocer México, pero al poco tiempo de iniciada su travesía perdió contacto con su familia. Se realizaron las denuncias correspondientes, por lo que el gobierno mexicano comenzó a tener presión por parte de su vecino del norte para encontrar al estudiante. Lo increíble es que la pista que rompió la racha del culto ocurrió por una simple detención vehicular. El 9 de abril de 1989, Sergio Martínez Salinas y David Serna Valdés, dos discípulos de los narcosatánicos, pasaron a toda velocidad por un puesto policíaco. Al revisarlo se les encontró marihuana en el vehículo, por lo que fueron detenidos. Las autoridades no tardaron demasiado en comprender que tenían frente a ellos a dos de los criminales más buscados de todo el país. Luego de un largo y violento interrogatorio, los hombres guiaron a los uniformados hasta el rancho Santa Elena, el lugar donde se efectuaban los rituales más horrendos de los que se tenga memoria. Lo que los investigadores encontraron allí horrorizó a todo el planeta. Yesterday, authorities watched guard as one of the suspects unearthed the shallow grave of the 13th body, a 14-year-old Mexican bound, gagged, and executed. So far, authorities have unearthed 9 shallow graves, still filled, some of them with human hair, skin, and body parts. They believe 2 more young victims remain buried here. En el rancho Santa Elena estaba la ganga, esa olla ritual de la que te hablamos previamente. Esa vivienda era uno de los puntos de encuentro más importantes de la banda, y allí habían torturado y ejecutado al menos a 14 personas de todas las edades.
desde hombres adultos a adolescentes que fueron engañados con la promesa de una dosis de cocaína o de recibir dinero a cambio de trabajos sexuales. Pero el destino era incluso más macabro: ser presa de un grupo de sicarios fanatizados con las artes oscuras. Fue aquí donde, según las autoridades, 14 personas fueron mutiladas durante un periodo de 9 meses, incluido el estudiante de medicina de la Universidad de Texas, Mark Kilroy, de 21 años, cuyas piernas fueron cortadas a la altura de las rodillas. Las excavaciones en el lugar demandaron el trabajo de decenas de personas y varios días, donde se identificaron restos óseos dispersos por toda la zona. Las partes recuperadas daban cuenta de que las víctimas habían sido cortadas en pedazos, separando piernas y brazos del torso. Lo más oscuro es que algunas cabezas jamás fueron recuperadas y no se sabe qué ocurrió con ellas. Entre los fallecidos se logró identificar al viajero estadounidense Mark Kilroy, lo que no solo impactó en las noticias, sino que puso el foco de todo el planeta sobre los asesinos de Matamoros. Los análisis de los restos del estudiante mostraron que murió por un machetazo en la parte trasera del cuello. De acuerdo con testimonios de los perpetradores del asesinato, esa noche le quitaron el cerebro y lo hirvieron en la olla ritual. Luego le insertaron un cable en su columna vertebral para jalar los huesos una vez que el cuerpo estuviera putrefacto. No solo eso, sino que también le amputaron las piernas por debajo de las rodillas por simple divertimento. Fue una auténtica carnicería que retuerce el estómago con tan solo escuchar los detalles. Así lo describió a los medios de comunicación uno de los agentes norteamericanos responsables de la investigación. Heavy duct tape around his eyes and forehead and face and his head. They assured him that he was not going to be harmed, that he was not in danger. They fed him some bread and water, we understand, and then one of them ultimately came up behind him with the machete and hit him across the back of the head with it. En el lugar también se encontró una bodega secreta donde se escondían los paquetes de droga que traficaba el grupo. Si bien su negocio de trasiego de narcóticos no tenía el mismo alcance que el de los cárteles colombianos o el cártel de Guadalajara que dominó México durante los 80, lo cierto es que los narcos satánicos generaron ingresos de cientos de miles de dólares. Al estar ubicados en Tamaulipas, cerca de la frontera con Estados Unidos, el negocio era excelente. El hallazgo de las 14 víctimas enterradas en el rancho demandó una enorme investigación para identificarlas y hallar a todos los responsables. El horror y el asco eran demasiado grandes. La presencia de sangre de extranjeros presionaba a los oficiales de Tamaulipas y de todo el país a conseguir resultados rápidos. Los 2 integrantes detenidos fueron interrogados nuevamente y, partiendo de sus testimonios, se logró identificar una zona de interés donde probablemente estuvieran escondiéndose sus secuaces. Desafortunadamente para los aprendices de Constanzo, las bebidas cocinadas a partir de restos humanos no les otorgaron invisibilidad. En mayo de 1989, en la colonia Cuauhtémoc, se llevó a cabo un operativo de captura de varios integrantes. Los elementos policiales del Distrito Federal llegaron hasta un departamento en la calle Río Sena, donde los uniformados fueron recibidos con disparos de rifles y escopetas. Lo increíble es que algunos de los criminales trataron de huir caminando junto a los oficiales. Creían que las promesas de su infame líder se habían cumplido y que podían volverse invisibles a gusto. Determinado a no ir a prisión, Constanzo ordenó a sus seguidores lanzar puñados de dólares por la ventana para distraer a los policías. Pero su estrategia no funcionó. Después de un par de horas de enfrentamiento, el líder satanista le indicó a uno de sus discípulos que le disparara en el pecho. Así, por la mano de sus seguidores, falleció el capo narco más oscuro y brutal del que se tenga recuerdo. Por su parte, Sara Aldrete fue apresada y luego de varios interrogatorios se confirmó que ella era una partícipe fundamental en la organización. Algunas versiones sostienen que incluso tenía una relación sentimental con Constanzo, pero esto no tiene sustento.
Por lo general esto es repetido por medios de comunicación que buscan darle aún más impacto a la historia. En el año 1990, a los pocos meses del operativo policial, Sara Aldrete fue condenada por asociación delictiva y posteriormente encarcelada durante 6 años. Pero eso no fue todo. La atrocidad de sus acciones demandaba un análisis profundo y un castigo mayor. En un segundo juicio, fue condenada por varios de los asesinatos que ocurrieron en el infame rancho de la secta, recibiendo una pena de 62 años de prisión. En octubre de 1995, esa cifra fue modificada a 50 años de cárcel efectiva por parte del magistrado del Tercer Tribunal Comunitario. Sara ha pasado la mayor parte de su vida recluida y ha defendido su inocencia a lo largo de su recorrido por diversos centros penitenciarios del país. Actualmente purga condena en el penal femenil de Tepepán, donde solicitó su excarcelación para pasar las casi 2 décadas que le restan bajo vigilancia. En prisión escribió el libro Me dicen la narcosatánica, donde cuenta su turbulenta historia. Las imágenes que veremos a continuación fueron filmadas durante la presentación de la obra en el año 2000. La líder ocultista y asesina actúa como una auténtica estrella del crimen. Los periodistas me han estado preguntando por qué esperé 11 años para escribir este libro. 11 años que he pasado en la cárcel. He contado mi historia a quien quiera escucharla. He dicho mi verdad cuantas veces estuve delante de un micrófono y también cuando fui aprisionada por unas manos ahogantes, torturadoras. En muchos sentidos es posible rastrear el legado de los narcosatánicos en algunas de las pandillas y cárteles que surgieron en México durante los años más duros de la guerra contra el narcotráfico iniciada en 2006. Un ejemplo claro son los Caballeros Templarios, una organización criminal cuya identidad giraba en torno a una Biblia escrita por su líder espiritual y de operaciones, Nazario Moreno González, también conocido como el Más Loco. En sus textos el hombre mezclaba el cristianismo antiguo con códigos de la calle, dando como resultado una suerte de religión perversa. En sus encuentros se usaba parafernalia de los templarios originales y hay testimonios que hablan de la existencia de canibalismo durante esas reuniones. Está claro que el nacimiento de este tipo de agrupaciones con delirios divinos y una afinidad por la magia tiene su punto de partida en los infames narcosatánicos. La historia del culto de Adolfo Constanzo es una de las más oscuras y brutales de las que se tenga memoria. Combinando magia negra, canibalismo, fanatismo religioso y consumo de sustancias ilegales, su pandilla se convirtió en un símbolo del mal puro que moviliza a los cárteles. Si bien con el tiempo otras organizaciones como los Zetas o el Cártel Jalisco Nueva Generación superaron en cantidad de fallecimientos y brutalidad a los seguidores de Constanzo, los horrores acontecidos en aquel rancho en la región rural de Tamaulipas siguen provocando pesadillas y miedo en la población local. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión. ¿Crees que los narcosatánicos fueron el frente más oscuro y nefasto de la historia mexicana? ¿O los cárteles modernos lo han superado? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir descubriendo las leyendas más oscuras del crimen organizado, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones del canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por tu constante apoyo.